Muy buenas tardes, compañeros. Hoy expondremos sobre las corrientes artísticas. Dará inicio a la videoconferencia. Les pido con todo el respeto que guarden silencio y pongan atención. Gente de YouTube, espero que disfruten el video. ¿Qué son las corrientes artísticas? Las corrientes artísticas son un conjunto de tendencias estéticas, visuales, de las obras de arte de un periodo determinado que comparten características formales, técnicas y filosóficas, es decir, corresponden a una convención. También denominadas movimientos artísticos, las corrientes de arte incluyen pinturas, esculturas y artes performáticas, pero el término también es aplicable a la música, la filosofía y la literatura. Las corrientes artísticas se dan dentro de los periodos de la historia del arte, por lo que no constituyen un periodo en sí mismas. Por ejemplo, no hay un periodo cubista en la historia general del arte, pero sí hay una corriente o movimiento cubista paralelo a otros movimientos de la misma generación histórica, cuales como el futurismo o la abstracción. Bien, mi compañero Alfredo comentará acerca de las características de las corrientes artísticas. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ahora me toca exponer sobre las características del galerista y cómo influyen las corrientes artísticas en él. El galerista de arte, que pertenece al sector de los bienes culturales y espectáculos en general, es el profesional capacitado y habilitado para dirigir y controlar todas las acciones necesarias en una galería de arte o la exposiciones con el propósito de preparar una exposición artística. La función principal del galerista es promover al artista exhibiendo sus obras en las galerías. Las funciones principales del galerista son búsqueda de obras entre coleccionistas y museos, gestión de la logística de transporte de las obras, acuerda con el cliente las condiciones de transporte, seguridad, aislamiento térmico, sistema antihumedad y temperatura. Comprueba la contratación de seguros antes de transportarlas. Realiza trámites de importación, exportación y formalidades de aduana y requisitos de traslado de bienes. Usa el seguimiento de las obras e información constante al cliente. Se ocupa de la organización y el archivo de los documentos al posterior del servicio. Coordina el mensaje de la exposición con el diseñador y gestiona la redacción y edición del catálogo para la exposición. Vale, el pintor. Gracias, Alfredo. Yo les voy a hablar sobre cómo están influyendo estas corrientes artísticas en lo que es el pintor. El pintor. Bueno, en el medio de la comunicación artística, el pintor está en el grupo emisor del lenguaje. Es una posición en la que cada una de sus obras tiene un propósito como elemento transmisor y público hacia el receptor. Las corrientes artísticas hacen que el pintor tenga la creatividad y cuando el pintor tiene este tipo de creatividad puede crear otros tipos de corrientes artísticas. Comúnmente las corrientes artísticas, la mayoría son usadas por los pintores o artesanos. Cabe decir que un pintor y un artesano no es lo mismo. Los pintores crean y plasman sentimientos a través de sus trabajos y estos trabajos a su vez pueden dar trabajo a otros campos laborales, como lo son museos o pequeñas casas de exposición, sino es que galerías de los propios pintores. En estas galerías el pintor plasma sus obras y tiene ayuda y puede plasmar las obras de demás pintores, con diferentes tipos de corrientes artísticas acomodadas en salas, diferenciando cada una de las corrientes. En uno de estos trabajos se encuentra el museógrafo. El museógrafo es aquella que trabaja en un museo acomodando las piezas desde su posición, iluminación y conjuntos de manera que atraigan al visitante, haciendo más divertido su recorrido. Un museógrafo no nada más se dedica a acomodarlos en cierta medida o en cierto espacio. No, el museógrafo los tiene que acomodar desde lo que va de su historia, desde lo que es su tamaño, su temática, para que el trabajo del pintor no se vea opacado o muy resaltado desde por los, por los trabajos de otros pintores. Entonces, las corrientes artísticas desde su nacimiento siempre han influenciado lo que son los pintores, de lo que es el cubismo,
el renacentismo, el surrealismo y el hiperrealismo. Y el pintor, como acabo de explicar, puede hacer muchas cosas con lo que son sus obras, desde lo que es darle trabajos a museógrafos, a otros artistas que se pueden inspirar en sus obras y dar origen a otros tipos de corrientes artísticas, como lo fue el caso del cubismo. Bueno, ahora les hablará mi compañero Carlos Eliseo. Bueno, yo vengo a hablar sobre una de las corrientes artísticas que es la música clásica, que de esa música clásica vienen todavía más corrientes, que es una de esas, es la ópera. Que la ópera está compuesta por la orquesta, en la que ópera básicamente adquiere un papel de acompañante de los cantantes. Los músicos que la constituyen se sitúan en el foso de la orquesta, donde permanecen desde el principio al fin del espectáculo para no bloquear la vista y la audición de los espectadores. El director de la orquesta sobresale de debajo del escenario, de manera que puede hacer indicaciones a los músicos que permanecen en el foso y a los cantantes que están en la escena. El director de la orquesta no solo mantiene el tiempo de la pieza musical e indica las entradas de las cantantes e instrumentos, sino que interpreta la partitura, manteniéndose fiel al espíritu original de la obra, dando una vez una versión personal. Otra figura impresionante es el director de la escena, que dirige toda la producción y da unidad estética a la ópera. Ahora mi compañero Daniel Osorio les dará otros ejemplos. Investigación artística. Es un enfoque de investigación que considera las prácticas artísticas como formas particulares de producción de conocimiento. De acuerdo con Rubén López Cano y Úrsula San Cristóbal, este enfoque implica la reflexión crítica sobre diferentes elementos de la práctica artística, como el proceso creativo, los hábitos y estudio, las influencias teóricas y prácticas. Se distingue de otras formas de saber no solo por sus contenidos, sino también por sus metodologías y principios epistemológicos. En las últimas décadas, la investigación artística ha tenido una amplia difusión en diversas universidades y centros de investigación, particularmente en Norteamérica y Europa, siendo que así hasta el día de hoy existen diversas instituciones, publicaciones, congresos internacionales y proyectos que permite considerarla como un campo académico en su propio derecho. Bien, algunos ejemplos de investigadores mexicanos son David Hood, Sofía Carrillo, Julio García y Cuauhtémoc Medina. Ahora, a continuación hablaré acerca de los fotógrafos. Los fotógrafos operan cámaras para capturar imágenes de personas, eventos, escenas, materiales, productos, entre otros elementos. Por lo general, trabajan de forma autónoma o independiente, o con estudios fotográficos, periódicos, revistas, museos y entidades gubernamentales. Estos profesionales pueden especializarse en diversas áreas de la fotografía, como retratos o rostros, comercial, científica, forense, medicina, de moda, digital o análoga, multimedia o fotoperiodismo. Funciones principales. Tener la capacidad de manejar una cámara de buena calidad, sea digital o análoga, y o poseer un conjunto de equipo necesario, tales como obtener el uso de filtros y lente con la finalidad de obtener los efectos deseados, saber utilizar un trípode y equipo de iluminación, utilizar equipo delicado, tales como los microscopios ópticos incorporados a las cámaras. Otro punto es analizar los requerimientos particulares de una asignación determinada. Por ejemplo, decidir qué tipo de cámara, película, iluminación o fondo se va a utilizar. Tomar en cuenta todas las condiciones pertinentes al clima, el espacio y la iluminación. Reconocer las localizaciones apropiadas para tomar en exteriores o en interiores. Otro punto, determinar la composición de la imagen y realizar ajustes técnicos al equipo cuando sea necesario para poder tomar una fotografía. Bien,
Mencionaré los principales fotógrafos mexicanos: Nacho López, Pedro Barrieta, Pedro Meyer, Elcia Medina, Enrique Mentides, Juan Rulfo, Manuel Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Víctor Cazola y Daniel Aguilar. Bien, a continuación mi compañero Alfredo les mencionará otros ejemplos. Como siguiente trabajo, con las características que influyen de las corrientes artísticas, es la de un coreógrafo. Los coreógrafos crean las composiciones de baile mayormente destinadas a expresar historias, ideas o sentimientos en películas, piezas teatrales o producciones de televisas. Las funciones principales de un coreógrafo son enseñar técnicas de danza y de interpretación artística a principiantes o profesionales. Participar en audiciones para seleccionar bailarines o actores. Crear coreografías y realizar las propuestas de escenas en musicales bajo la aprobación del director y entendimiento de su visión. Interpretar y desarrollar ideas con el objetivo de perfeccionarlas y presentarlas en el mejor final. Programar y supervisar ensayos. Trabajar en horas extra cuando sea necesario. Hacer seguimiento a las pruebas de vestuario para garantizar la práctica de cada atuendo. Transmitir su retroalimentación tanto al director como a los bailarines o al elenco luego de los ensayos y de cada presentación. Investigar para descubrir bailes que los inspiren a crear nuevas rutinas. Y como último es entrenar para mantenerse en forma, conservar su agilidad y conocer los límites de su cuerpo. Hacer ejercicio, estiramientos y asistir a clases para no perder la destreza. Bien, para concluir esta videoconferencia, daré una breve explicación de qué es una videoconferencia y por qué realizamos una. Pues bien, una videoconferencia es un servicio multimedia que permite la interacción entre distintas personas o grupos de trabajo. Básicamente consiste en interconectar mediante sesiones interactivas a un número variable o interlocutores, de forma que todas pueden verse y hablar entre sí. En una función de la tecnología utilizada, la videoconferencia permite, además del uso de otras herramientas, como la realización de presentaciones de PowerPoint, el intercambio mediante la pizarra eléctrica. Los elementos principales para una videoconferencia son el codec, cualquier programa para modificar el video, la cámara, la cual recibirá la imagen, el micrófono, en donde se recibirá el audio, y un monitor, en donde se podrán mezclar todos al mismo tiempo. Bueno, esperemos que les haya gustado este video. Gracias por vernos. Si realmente te gustó, nos ayudarías mucho dejando tu like y suscribiéndote al canal. Nos vemos. Muchas gracias.